no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidas en la Constitución. Es decir, la propia Constitución nos manda a aplicar los principios y existe una declaración de principios aprobada por la Comisión Interamericana que señala que las leyes de desacato deben ser eliminadas porque son incompatibles con la Convención. Se ha mencionado que el concepto de la real malicia no existe a nivel de convención y que por tanto tendríamos que irnos al derecho americano, ya que en el derecho americano el concepto existe, pero que Estados Unidos no forma parte de la convención o al menos no ha reconocido la jurisdicción de la Corte. Al respecto, el concepto de la real malicia forma parte de la misma declaración de principios que está en el numeral 10, justamente parte final del principio número 10. Luego se ha mencionado algo muy interesante que me parece. Se menciona un artículo de Cynthia Viteri aparecido en el diario. Entonces, la pregunta es, ¿tiene posibilidad Cynthia Viteri, o quien quiera que sea, de publicar un artículo de esa naturaleza? Esa es la pregunta. ¿Debe hacerlo? ¿Puede hacerlo? ¿Debe responder? Porque el tema es, a alguien pudiera parecerle que las expresiones de Cynthia Viteri son injuriosas, pero a alguien pudiera parecerle que no. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Y yo la verdad no quiero hoy día, y de hecho mi intención no es referirme a temas puntuales, pero ¿se imaginan ustedes lo que pasaría si los medios de comunicación tuvieran el criterio de decidir no pasar ninguna declaración injuriosa de las miles del presidente de la República? Es decir, ¿quién decide al final? Y ese es el tema de fondo. ¿Hay o no el derecho a decirlo, aún con responsabilidad ulterior, o alguien tiene que prohibir que se lo diga? Porque si en el presente caso se plantea que los directores del diario tengan el derecho a prohibir qué se publica y qué no se publica, entonces la libertad de expresión está herida de muerte. Eso no es libertad de expresión. ¿Por qué? Porque habría funcionado la censura en toda su escala posible. ¿Y cómo queda una sociedad en que no existe el derecho a decir las cosas, por duras, por oprobiosas que puedan resultar? Yo creo que el tema de fondo es ese. El tema de fondo, ya veremos lo de las responsabilidades posteriores, pero el tema de fondo es, ¿tiene todo ecuatoriano el derecho a expresarse? ¿Sí o no? ¿Tiene la posibilidad de responder o tiene que responder? Ya veremos cómo. Hemos visto cuáles son los cánones internacionales. Jamás con prisión, por muy dura que sea la frase. ¿Por qué? Porque hay un derecho superior en juego, el derecho a que se debatan públicamente los asuntos públicos. Y si se permite la censura previa, no hay debate sobre los temas públicos. Y por tanto, los gobernantes, cualquiera que éste sea, no estarán sujetos a escrutinio. Y eso es cualquier cosa menos una sociedad democrática. Gracias. Un número muy minúsculo de publicaciones que se han realizado durante estos 7 meses. Hay muchas más, hay miles. Están publicadas y constan en el proceso. ¿Existe libertad de expresión en el Ecuador? Sí. Tanta libertad de expresión que se permite publicar este tipo de circunstancias. Tanta libertad de expresión que cualquier persona puede decirle incluso al presidente de la República que es un genocida, que ha cometido delitos de lesa humanidad, con la ayuda sistemática del medio más importante del país. No estamos hablando de Pancho Jaime, de El Extra o de una revista de chismes. Estamos hablando de un periódico que teóricamente es serio. Existe tanta libertad de expresión en este país que pueden hacerlo. Eso sí, van a responder si cometen un delito. Hay tanta libertad de expresión en el país que se puede decir hasta que no existe libertad de expresión. Eso en cuanto a, insisto, al debate de autocensura, etc. No es un medio idóneo y este espejito que nos han vendido, insisto, no es adecuado. El acto idóneo de una sentencia, todavía no condenatoria, en cuanto a la posibilidad de recurso de casación, sí en cuanto a la resolución fáctica de que existió injurias calumniosas en dicho artículo, establece eso, establece que existen injurias y remarca aún más la posibilidad de que cualquier persona se pueda expresar libremente, pero va a responder por los delitos. Es interesante el debate
no va a haber tiempo después de esta entrevista, sobre la idea del funcionario público y sobre la interpretación que supuestamente se le quiere dar respecto de los tratados internacionales y convenios. Digamos que de aquí a mañana, a un año, se acoge esta postura. Está bien, acojamos la postura de que el funcionario público no tiene honor, no tiene dignidad, puede ser vilipendiado no solo por actos de su función, sino por actos, el que sea, por ser funcionario público. ¿Quién define que es funcionario público? ¿Quién define que es autoridad pública? ¿Hasta cuándo sea autoridad pública? Es decir, yo podría hablar sobre cualquier expresidente y decir que son pederastas, decir que son asesinos, decir que son unos corruptos. Podría decir eso, fueran autoridad pública. ¿Hasta cuándo dejan de serlo? O sea, ojo y cuidado con lo que pensamos y con lo que queremos. Insisto, hablando con el doctor, el problema aquí es uno y básico, que hay falta de identidad en cuanto a la investigación y en cuanto a la ponderación o en cuanto a la explicación de conceptos. Digamos que en ese momento aceptamos la tesis del funcionario público, es decir, no tiene una dignidad. ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone la iniciativa de decir, oiga, no puede meterse con un expresidente porque fue funcionario público? ¿Cuándo se empieza a ser funcionario público? ¿Cuándo se deja de ser funcionario público? Por ejemplo, podríamos hablar de los señores Pérez y de sus padres. ¿Y por qué? Porque ellos se autodenominan poder fáctico al decir que por lo que ellos dicen puede conmocionarse un país, por lo que ellos callan puede morir un país. Es decir, se autorregulan como un poder. Entonces podríamos hablar perfectamente de ellos, que no son poder público, que no son autoridad pública, sino que son empresarios. Es decir, cuidado con lo que se anhela. Cuando hablo de la proporción y de cuando estamos sujetos a la proporción, y por qué hay que ajustarse a qué proporción, que insisto, que en el Ecuador deberíamos ajustarnos a la realidad ecuatoriana, a reconocer que no hay instituciones fuertes, a reconocer que no hay códigos de conducta en muchas de las instituciones o muchas de las empresas que se dedican a la comunicación social y que provocan este tipo de situaciones. Que después de 7 meses de un caso que ha estado abierto, que se estaba litigando, que estaba sujeto a una causa, se podía decir y desdecir cualquier tipo de información. A la pregunta inicial que propuse sobre si es proporcionado el sistema penal de defensa del honor, creo que sí, contundentemente que sí, incluso le falta. Hoy por hoy, la muestra que nos ha dado este caso, después de 7 meses, es que se requiere medidas administrativas más contundentes para poder frenar que un medio que es parte en un proceso pueda utilizar a su periódico para publicar sus escritos, para publicar parcialmente lo que ellos opinan. E insisto, sí es proporcional y deberíamos exigir, después de este ataque sistemático en contra de funcionarios judiciales, jueces, abogados, cualquier persona que haya estado en contra del proceso, se debería exigir una ley, por lo menos administrativa, si es bien de medios o si es el rango que le quieran dar, más categórica en cuanto a la defensa en contra de este tipo de ataques. Muchísimas gracias. Les ruego que las personas que quieran formular preguntas, hay estudiantes que están recogiendo, que vamos a tener el tercer bloque. Yo no sé si podemos el aire acondicionado encender. Vamos aquí a... He titulado la segunda parte de la intervención como control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, hoy por hoy exige que este control de convencionalidad se haga para determinados casos. En el caso de, por ejemplo, cuando un convenio, un tratado, es más beneficioso en cuanto a la regulación interna. En este caso, es real que se debe utilizar o que se debe aplicar la convención
en detrimento de la ley nacional a favor del tratado o convenio internacional. También se debe utilizar este control de convencionalidad a efectos de la adhesión por parte del país a convenios internacionales, como la muestra que utilicé en la primera exposición sobre la negativa del Tribunal Constitucional a adherirnos a la CONVEMAR, la Convención del Derecho del Mar. En este sentido, y partiendo básicamente del artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece como regla primordial, al referirse a la correlación entre deberes y derechos, numeral 2 dice: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, para la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Es decir, la Convención parte, en primer lugar, de establecer un marco legislativo, un parámetro. Ese es el parámetro de la Convención. El respeto de los derechos debe obligatoriamente, taxativamente, por imposición de la Convención, respetar el derecho de los demás. Es decir, que cualquier norma que contravenga esta disposición debe ser inaplicable, porque contravendría en contra de que el límite es el derecho de los demás. Es decir, que en el caso de que se quisiese inaplicar lo que establece el Código Penal, etc., nos encontraríamos con que se estaría perjudicando no solo al Estado como nación en su legalidad, sino que se estaría incumpliendo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, nuestra Constitución, ya en plano nacional, en su artículo 417 establece que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. El 424, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. El artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales. A veces no es bueno recurrir a interpretaciones literales o taxativas, pero habla de tratados y convenios, no de declaraciones de principios ni jurisprudencia. El artículo 426. Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución, siempre que sean más favorables a establecidas en la Constitución. El artículo 427. Las normas constitucionales se interpretarán en el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Esto es importantísimo. No se puede pretender, en el no consentido evento, que se quiera dar validez a la declaración de principios o a la jurisprudencia en sí. No se puede utilizar exclusivamente uno o dos principios. ¿Por qué? Porque debe ser sujeto a un examen integral.